Shalom, Masejet Brajot, la página Lamed Gimel, Amud Aleph. Estamos en la octava línea, en los 2 puntos, donde dice Afilu Nahash. Volvemos a la Mishnah, que dijo que aún si una serpiente está alrededor de su pie, no debe parar en la mitad del rezo de la Amidah. Afilu Nahash karuch ala kevo lo yafsik. Dice la Gemara, Rav Sheshet lo shanu ela Nahash. Aval akrav posek, si es una alacrania, sí tiene que parar. Y la explicación es que en esa época están acostumbrados a las serpientes y no era frecuente que hagan un daño. Por eso es que no tiene que parar. Pero una alacrania sí es frecuente que haga un daño, entonces sí para en la mitad del rezo para quitárselo de encima. Dice, pregunta la Gemara Meitivei, Nafal legov arayot en meidin alav shemet. Nafal lejafira melea nechashim ve'akrabim meidin alav shemet. Dice la Braita, una persona que se cayó a un hueco lleno de leones, no podemos ser testigos que esa persona ya falleció, es decir, para que su esposa se pueda volver a casar, porque a veces los leones están llenos y no se lo comen, entonces no es seguro que murió. Pero si se cayó a un hueco lleno o de serpientes o de alacranías, sí podemos estar seguros que ya está muerto y su mujer puede volver a casarse. Entonces vemos que también las serpientes es seguro que van a hacer un daño. Contesta la Gemara, Shani Atam de Agav Itzetza Mazkei. Dice la Gemara, en el caso que él se cayó un hueco, como él aprieta a las serpientes, las molesta en su lugar, entonces es seguro que le van a hacer un daño. Pero cuando él está rezando en su lugar y vino una serpiente y se le montó encima, en ese caso, por lo común, no hace daño. Y sigue la Gemara, otra alajá, Amara Bi'itzchak ra'a shvarim posek. Si él ve toros cuando está rezando, sí para inmediatamente porque es peligro. De Tani Rav Oshaya, marchikin mishor tam, 50 ama u mishor mu'ad melo einav. Rav Oshaya nos enseñó que si hay un toro que es tam, quiere decir que él no ha corneado 3 veces, no está destinado todavía a cornear, entonces en ese caso hay que alejarse de él de todos modos, pero es suficiente alejarse 50 amot. Mientras que si él está mu'ad, es decir, ya 3 veces corneó una persona, entonces está destinado a seguir haciendo daño, en ese caso hay que alejarse de él meloenav, es decir, hasta que no lo vea más. Entonces también lo mismo, cuando está, aún si está rezando y de pronto llega un toro, tiene que alejarse. Tana Mishmei de Rabbi Meir, Reish Torah bedikula, salik leigra veshadi darga mitutach. Dice Rabbi Meir, si tú ves un toro que tiene colgado su comida encima y está comiendo de ella, de todos modos, rápido corre, súbete al techo y la escalera que te lleva al techo, tírala para que nadie pueda subir allá. Entonces vemos cuánto hay que tener cuidado de los toros. Amar Shmuel, ani mili beshor shachor u beyomei Nisan mipnei she'asatan meraked lo ben karnav. Dijo Shmuel, esta forma de alejarse tan extremista de los toros habla en la época de Nisan, cuando todo florece, hay mucho pasto afuera, entonces el toro se pone todo alegre y de esa alegría le entra el Yetzer Hara y empieza a hacer daños. En ese caso es que hay que alejarse tanto de él, como dijo Rabbi Meir. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Maaseh bemekom echad, she'aya arod ve'aya mezik et abriot, ba'u ve'odiu lo le Rabbi Chanina ben Dosa. Cuenta la Gemara, había un lugar donde había un arod. Un arod es un animal que casi no existe, es formado de una serpiente mezclado con un tipo de una rana, que se juntan y sale lo que llamamos arod, que hace mucho daño, pero no es muy frecuente que exista. Cuenta la Gemara que en un lugar existió este animal y estaba haciendo daño a los seres humanos. Y le avisaron a Rabbi Chanina ben Dosa. Amar lahem au'uli et choro. Le dijo, muéstrame dónde él está. Er'u et choro, natan akevo al pi ajo. Fue allá y puso su pie. Yatza veneshachó. Salió el arod y lo mordió, umet oto arod, y el arod fue el que murió. Netaló al ktefo vevió le Beit HaMidrash, amar lahem re'u banai, en arod memit, ela achet memit. Les mostró, no es el arod el que hace que la gente muera, sino los pecados. Dice la Gemara, beotá she'amru, oy lo la'adam shepaga bo arod, ve'oy lo le'arod shepaga bo Rabbi Chanina ben Dosa. Y llegamos a la Mishnah, dice la Mishnah,
Mazkirin gvurot kshamim betchiyat ametim. Es decir, mencionamos el que Hashem baja la lluvia en la segunda braja de la amidad de Mechaya Metim. Decimos, Meshiv Ruach Umorid Geshem. Vesheela bebirkat hashanim. Se pide que Hashem baje la lluvia en birkat hashanim, en mevarech hashanim. Y ve'avdala bechonen adat. La avdala es cuando sale el Shabbat. Se dice en la cuarta braja, en la braja de chonen adat. Rabbi Akiva omer, omra braja revi'it bifnei atzma. Rabbi Akiva dice que la Abdalá no se dice como parte de la cuarta braja, sino se le hace una braja especial para ella y se dice una braja ella sola como del número, como una cuarta braja, y después se sigue con las brajot comunes y corrientes de Chonen Adat y etc. Rabbi Eliezer omer beoda'a. Según Rabbi Eliezer, la Abdalá se dice en la Birkat Oda, en Birkat Modim. Dice la Gemara, Mazkirin gvurot kshamim. Mai taime. Pregunta la Gemara, ¿por qué mencionamos la lluvia en la segunda braja? Amar Rabbi Yosef mitoch sheshkula ketchiyat ametim, lefikach kavua betchiyat ametim. La lluvia da vida a la gente. Entonces eso es como la importancia de Tchiyat Ametim. Así como Tchiyat Ametim va a ser darle vida a la gente, así también las lluvias dan vida. Entonces se menciona en la misma braja. Vesheela bebirkat hashanim mai taime. Amar Rabbi Yosef mitoch shi parnasa lefikach kavua bebirkat parnasa. Se pide la lluvia en la braja que pedimos parnasa porque la lluvia trae parnasa a la gente. Abdalá bechonen adat mai taime. Amar Rabbi Yosef mitoch shi chochma kavua bebirkat chochma. Dice Rabbi Yosef, ¿por qué decimos Abdalá en chonen adat? Porque Abdalá, diferenciar entre cosas, entre el tamé y el taor, entre lo bueno y lo malo, es inteligencia. Entonces, en la braja que pedimos inteligencia, pedimos chochma, vedat, en esa braja también mencionamos la Abdalá. ורבונן אמרי מתוך שהיא חול לפיכך קבוע בברכת חול. Jajamim dicen otra razón por qué decimos la Abdalá en la cuarta braja, porque las tres primeras brajot son alabos a Hashem y se repiten en todos los rezos, también en días de semana, también en Shabbat, también en fiestas. Entonces esas brajot no tienen que ver con un día de semana. Cuando empezamos las brajot que se dicen durante la semana, que son brajot de Hol, entonces, aquí es cuando es acorde decir también la Abdalá, que viene a diferenciar entre el Shabbat y los días de la semana. Ahora, como hablamos de inteligencia, de Jochma, sigue la Gemara y dice: Amar Rabbi Ami, gdola de'a shenitna betchilat bracha shel Chol. Dice Rabbi Ami, vemos la importancia de pedir Jochma, de pedir inteligencia, que es la primera braja que se dice en las brajot en las cuales pedimos cosas en el rezo. Ve'amar Rabbi Ami, gdola de'a, lo mismo, gdola la de'a, la inteligencia que pedimos. De'a es inteligencia con entendimiento profundo. Eso es de'a. Gdola de'a shenitna ben shtei otiot. Vemos que la de'a en un pasuk está mencionada entre dos veces el nombre de Hashem. Shenemar kikel deot Hashem. Y de eso aprendemos la importancia de la de'a. Y dice Rabbi Ami, Vekol mi she'en bo de'a, asur lerachem alav. La persona que no tiene de'a, quiere decir no usa su inteligencia, no entiende las cosas, no entiende qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es acuerdo, qué está bien, qué está mal. Esa persona es prohibido tenerle misericordia. Uno no puede tener compasión con él. Shenemar, kilo ambinotu, él no es una... El pasuk dice, lo ambinotu, él no es un pueblo que entiende cosas. Al ken lo yerachamenu oseu, por eso no va a tenerle misericordia el que lo hizo, quiere decir el Kadosh Baruj Hu. Entonces, así como el Kadosh Baruj Hu no le tiene compasión, así nosotros tampoco debemos tenerle compasión a la persona que no tiene de'a. Amar Rabbi Elazar, Gadol Mikdash, Shenitan ben shte otiot. También el Beit HaMikdash está mencionado entre dos nombres de Hashem. Shenemar po'alt Hashem Mikdash, Hashem. Ve'amar Rabbi Elazar, Kol Adam sheyesh bo de'a. Cada persona que sí tiene de'a, Ke'ilu nivna Beit HaMikdash beyamav. Es como si fue el Beit HaMikdash construido durante su vida. De'a nitna ben shte otiot, Mikdash nitan ben shte otiot. Nosotros sabemos que el propósito del Mikdash es que haya Ashrat Shechina en el mundo. Aquel persona que sí tiene de'a, entonces hace sus cosas como tienen que ser y se comporta bien,
él tiene el mérito que la Shekhinah venga hasta en el mundo por él. Entonces, por eso, a través de él, es como si existiría el Bet HaMikdash que hace que la Shekhinah venga a estar con nosotros Ba'olam Hazeh. Y ahora la Gemara hace una pregunta. Mat kifla Rav Acha Karchinoe, ela me'ata gdola nekama shenitna ben shte otiyot, sheneemar kel nekamot Hashem. Rav Acha Karchinoe hace una pregunta. Si es así, que todo lo que está mencionado entre dos nombres es muy importante, entonces, ¿acaso la venganza es algo muy importante que está escrito kel nekamot Hashem? Le contesta la Gemara, Marley in. Sí, la venganza es muy importante, pero bemilta. Quiere decir, cuando es su lugar es muy importante. Es verdad que la venganza de forma general no es positiva en muchos casos, pero en su lugar, cuando sí es el tiempo de ella, es muy grande. Como le dice, bemilta mia gdolahi. En su caso, cuando es su tiempo, sí es muy grande. Y dice la Gemara un ejemplo por qué. Ve'ainu damar ula shtei nekamot alalu lama, achat letova ve'achat lera'a. Dice Ula, en el pasuk después está escrito, kel nekamot Hashem, kel nekamot ofia. ¿Por qué dos veces nekama? Dice Ula, uno para bien y uno para mal. Entonces en eso vemos que la venganza es muy buena, porque también le da bien a aquel que le habían hecho mal y le da castigo a aquel que hizo el mal. Y dice Ula el ejemplo, dichtiv ofia de Tová, dichtiv ofia me'ar paran. Para bien, cuando Hashem quiso dar la Torah, Hashem primero, antes de dársela al Am Israel, fue a todas las naciones y les ofreció la Torah. Y ellos no quisieron aceptar las naciones, la Torah. Entonces, vino Hashem, ofia me'ar paran, dice Rashi, eso es para el bien de Am Israel. ¿Qué hizo Hashem? Él dijo que la plata, el mamón de las naciones es para Am Israel. Dice Rashi, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un toro de Israel que cornea un toro de las otras naciones no tiene que pagarle. Entonces, eso es letová para el bien de Am Israel, que la plata de las otras naciones es para ellos. Lega'a, para el mal que hizo, dichtiv kel nekamot Hashem, kel nekamot ofia, que Hashem va a castigar a las naciones por no haber aceptado recibir la Torah. Y seguimos, la Gemara trae la machloket en la Mishnah de cuando se dice la Avdalá en el rezo. Rabbi Akiva Omer, Omra, Bracha Revi'it וכולי. אמר לרב שמן בר אבא לרבי יוחנן, מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ובתפילות קדושות והבדלות, נכזי היכן תקון. Pregunta la Gemara. Sabemos que la Anshe Knesset Agdola ya al principio de Bait Sheni, ya fueron que citaron todas las brajot y también la Avdalá. Entonces quiere decir que llevamos muchos años ya cumpliendo la Avdalá en el rezo. Entonces, ¿cómo pasó que se formó una machloket en eso? Veamos cómo el pueblo hace, qué es la que la gente hace. Y con eso sabemos qué es lo que de antemano citaron hacer. Amarle le contó así. ¿Qué pasó? Batjilá kavua batfila. Al principio, la Avdalá se decía en el rezo. He'eshiru kavua alakos. Después, cuando el pueblo tuvo más plata, al principio del Bait Sheni todavía eran muy pobres. Después, cuando tenían más plata, tenían cómo comprar, cómo obtener vino. Entonces, dijeron en Shek Knesset Agdolah, dijeron hacer la Avdalá no en el rezo, sino en la casa con una copa de vino. He'enu, cuando se volvieron a estar pobres, chazru vekavua batfila. Volvieron a hacer el rezo, el Avdalá en el rezo, y entonces fue que empezó la machloket. ¿Cómo es que hay que hacerlo en el rezo? Porque ya llevaban mucho tiempo que no lo hacían en el rezo, sino sobre la copa. Entonces ahora vino la machloket. ¿Cómo es que se hacían en épocas antiguas en el rezo? Ahora sigue la Gemara y dice, Ve'em amru, hamavdil betfila, tzarich sheavdil alakos. La segunda vez cuando volvieron a hacer la Avdalá en el rezo, dijeron que el que tiene la posibilidad también tiene que volver a hacerlo en la casa sobre una copa de vino. Itmar nami, amar Rabbi Chia bar Abba, amar Rabbi Yochanan, אנשי כנסת הגדולה, תקנו להם לישראל ברכות ותפילות, קדושות והבדלות, בתחילה קבוע בתפילה. העשירו קבוע לכוס, חזרו והענו קבוע בתפילה, והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, que tiene que repetir y hacer la abdala sobre una copa de vino. Itmar nami, también un dicho que dijo lo mismo, Rabbi ורב יוסף דאמרי תרוויו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, el que hace
Abdalá en el rezo, aunque lo hizo en el rezo, si puede, tiene que volver a hacerlo sobre una copa de vino. Y sigue la Gemara, Amar Rabbe umotvinan ashma'atin. Hace una pregunta a lo que acabamos de decir, que el que hizo Abdalá en el rezo tiene que volver a hacerlo sobre la copa. Ta'a, velo ezkir gvurot kshamim bitchiat hametim, ושאלה בברכת השנים, מחזירין אותו. Vimos esa braita ya antes, el que se equivocó y no mencionó Meshiv Aroch Umorid Geshem, o no dijo Betenta lo matar, tiene que volver a rezar, pero והבדלה בכונן הדת אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס. Dice la braita que si él se le olvidó decir Abdalá en la braja de Jonen Adat, no tiene que repetir el rezo porque puede decirlo sobre la copa. Lo que dice la braita es que puede decirlo sobre la copa, no dice porque lo va a decir sobre la copa. Y según lo que nosotros decimos, aún si hubiera hecho Abdalá en el rezo, tiene que volver a hacerlo. Entonces, ¿por qué la braita no dijo que lo va a hacer sobre la copa? Porque solo dice que puede hacerlo sobre la copa. Dice la Gemara, lo teima mipnei sheyachol leomra lakos, ela eima mipnei sheomra lakos. Dice la Gemara, de verdad hay que cambiar, como dice la braita, decir mipnei sheomra lakos, porque la va a decir seguro sobre la copa. Itmar nami amar Rabbi Binyamin bar Yafet sha'al Rabbi Yossi et Rabbi Yochanan betzidon, ve'amri la Rabbi Shimon ben Yaakov de Minzur et Rabbi Yochanan, ve'ana sham'it, y yo escuché, le preguntaron, Amavdil betfila, el que hizo Abdalá en el rezo, tzarich she'avdil alakos o lo, ve'amarlei tzarich she'avdil alakos, tiene que hacer otra vez Abdalá sobre la copa. Y Baelau, pregunta la Gemara, Amavdil alakos, Mau she'avdil batfila, ¿qué pasó si al revés? Si él antes de rezar ya hizo Abdalá sobre una copa, ¿tiene que en el rezo volver a hacer Abdalá o no? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, kal vachomer. מתפילה, ומה תפילה דיקרת קנטאי, אמרי המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, המבדיל על הכוס, דלה ביקרת קנטאי, לא כל שכן. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, podemos hacer Kal Vachomer. Nosotros sabemos que el principal takaná, la principal es hacer la Abdalá en el rezo, y aunque la hacemos en el rezo, tiene que volver a hacerla en la copa. Entonces, con más razón, si hizo la Abdalá sobre la copa, que tiene que hacerla en el rezo. Cuenta la Gemara, Braita Tani Rabbi Acha Aricha, Kamei de Rav Chinana, Amavdil batfila, Meshubach yoter mimi sheyavdil alakos. Dice Rabbi Acha Aricha, el que hizo Abdalá en el rezo es más Meshubach, quiere decir es mejor que el que hizo Abdalá sobre la copa. Veimevdil bezo, u bezo yanuchulo brachot al rosho. Y si hizo Abdalá también en esta y también en esta, van a tener brachot sobre él. Dice la Gemara, a Gufe Kasha, la misma braita, hay una pregunta en ella, una contradicción. Amarta, amavdil batfila, meshubach yoter mi sheavdil alakos. Dijiste que el que hace la Abdalá en el rezo es mejor que el que hace la Abdalá sobre la copa. Escuchamos de eso, que se hace solamente una vez Abdalá. Y si ya hizo solo el rezo, no hace sobre la copa. Alma tfila lejuda, sagi, con el rezo es suficiente. Ve adartani, y después se dice, ve imevdil bezo u bezo, yanuchulo brachot al rosho. Y si hizo Abdalá en las dos, va a tener más bendiciones. Ve keivan de nafik lei bejada iftar. Después de que ya cumplió con la Abdalá en el rezo, según esta braita que se hace solo una vez, ve avia bracha sheina tzricha. Entonces, como ya cumplió con Abdalá, cuando él vuelve a hacer la Abdalá sobre la copa, es una braja que no es necesitaria, que no es necesitada. V'amar Rav, v'iteima Resh Lakish, ve'amri la Rabbi Yochanan ve'Resh Lakish, de'amri tarvayu, kol amevarech braja sheina tzricha, over mishum lo tisa. El que hace una braja que no la necesita, comete un pecado de decir lo tisa, que menciona el nombre de Hashem en la braja en vano, y eso es prohibido. Entonces, según este Tana, ¿qué se hace? Abdalá solo una vez. ¿Por qué dice que si la hace dos veces, entonces va a tener más bendición? Al revés, es un pecado porque ya cumplió con la Abdalá. Dice la Gemara, Ela eima aji. Hay que leer la braita diferente. Y mevdil bezo, velo evdil bezo, yanuchulo brachot al rosho. Dice la braita entonces que mejor es hacer la Abdalá en el rezo. Y si lo hizo en el rezo y no lo hizo sobre la copa, entonces es que va a tener bendiciones sobre él. De todos modos, vimos que hay una machloket si se dice la Abdalá dos veces en el rezo y sobre la copa, o como dice la última braita, que se dice solamente en el rezo y que el dijo el rezo no debe decir sobre la copa.
Después la Gemara va a volver a hablar de eso. Pregunta la Gemara primero. Ba mine Rav Chizda me Rav Sheshet, ta'a bezo u bezo mau. Explica Rabbeinu Yonah. Una persona se le olvidó hacer la Abdalá en el rezo. Dijimos que no tiene que repetir el rezo porque todavía la va a decir sobre la copa. Pero antes de hacer la Abdalá sobre la copa, se le olvidó que tiene que hacer Abdalá y empezó a comer y tomar antes de hacer Abdalá, que eso es prohibido. La halajá dice que antes de hacer Abdalá uno no debe ni comer ni tomar. Y él lo hizo, quiere decir, se equivocó en las dos. ¿Qué tiene que hacer él? Dice la Gemara, Amarley le dijo Rav Sheshet a Rav Chizda, ta'a bezo bezo joser la rosh. Si se equivocó en las dos, entonces tiene que repetir desde el principio, quiere decir desde el rezo. Tiene que volver a rezar y decir Abdalá y después vuelve a decir la Abdalá sobre la copa. Aunque si él se equivocó solo en el rezo, es suficiente con la Abdalá de la copa. Ahora que se equivocó dos veces, vuelve desde el principio del rezo. Ahora pregunta la Gemara, Amarle Ravina le Robe ilgetamay. Le pregunta a Ravina Robe, después de todo, ¿cuál es la halajá con respecto al que hizo Abdalá en el rezo? ¿Vuelve a decirlo sobre la copa o no vuelve a decirlo? Amarle ki kidush, es como el kidush. Ma kidush af al gav de mekadesh betzloita. Mekadesh a casa af Abdalá nami af al gav de mavdil betzloita mavdil a casa. Así como el kidush, también con respecto cuando entra Shabbat, en el rezo de la noche, nosotros decimos en el rezo Mekadesh a Shabbat, que es como el Kiddush, y después volvemos a hacer Kiddush sobre la copa. Lo mismo con respecto a Abdalá. Aunque hacemos Abdalá en el rezo, se vuelve a hacer Abdalá también sobre la copa. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.